Ezequiel 4, verso 1. Recuerda, bueno, como siempre hago recapitular, el último verso del capítulo anterior decía: pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Yahweh el soberano. El que escucha, que escuche, y el que no quiera escuchar, que no escuche, porque casa rebeldes son. Como ya expliqué obviamente en el capítulo anterior, esto es clave puesto que se conecta con el fin de los tiempos, la venida del último. Como sabemos en Apocalipsis, Yahweh dice que el que es impuro que siga siendo impuro, y que el que es apartado que se purifique más, que se aparte más. Y eso es, en otras palabras, claro está, lo que vemos aquí que Yahweh le dice a Ezequiel: el que escuche, escuche, y el que no escuche, porque son casa rebelde. Ahora, verso 1 del 4 dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Aquí vemos un ejemplo de cómo las profecías funcionan. En sí, como Yahweh, por ejemplo, hizo que se diera todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Todas las historias del Antiguo Testamento sucedieron para que estuvieran ahí escritas y nosotros después pudiésemos leerlas, conocerlas y así ver qué es lo que se manifestaría en nuestro futuro, en nuestro ahora presente, ¿verdad? Tiempo final. Entonces, así como, por ejemplo, va a venir una abominación desoladora, lo profetizó Daniel. Antes de esa abominación desoladora, en el tiempo de los macabeos, Antíoco sacrificó un cerdo en el templo de Yahweh y eso fue llamado la abominación desoladora. Entonces, hubo una abominación desoladora, pero no fue la verdadera o el cumplimiento final. Entonces, sería como que el cumplimiento final ya sería el macrocosmos que nos revela la profecía, y el reflejo que nos dio a través de los macabeos sería como un microcosmos, ¿verdad? Como un cumplimiento pequeño de lo que sería ya eventualmente todo la manifestación. Digo eso porque aquí vemos un ejemplo, pero de otra manera. Yahweh le está diciendo a Ezequiel: agarre un adobe y dele forma como la ciudad de Jerusalén. Entonces hágase una maqueta, básicamente. Entonces Yahweh le dice a Ezequiel: Ezequiel es su profeta, por ende su portavoz, el que en este caso lo está representando. Por eso, ¿verdad? En el judaísmo creen que Ezequiel pudo haber sido el Mesías, pero que por alguna razón no se cumplió. Y es porque Yahweh lo estaba utilizando como una representación de Mashiach. Entonces, Yahweh le dice a Ezequiel que se haga un adobe de Jerusalén para que haga algo con ese adobe y la gente vea lo que él va a hacer con Jerusalén. Digamos, Ezequiel despedazando Jerusalén mientras la gente lo ve, y así la gente entendería que Yahweh despedazaría Jerusalén. ¿Sí me explico? Entonces, así como Ezequiel está tratando de hacer, porque Yahweh le dice, una revelación visual, ya que con palabras al parecer no entendían, entonces es como eso que uno dice, ¿me entiendo? Se la dibujo. Yahweh le está diciendo a Ezequiel: dibújeselas porque no entienden. Entonces le dice que traiga un adobe, que haga Jerusalén. Continúo hablando y ahorita explico más. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Como sabemos, al fin de los tiempos va a bajar la nueva Jerusalén. Esa es la verdadera Jerusalén. Por ende, la que aquí va a representar es la Jerusalén temporal, que es la Jerusalén terrenal. Y dice: y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento, y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Entonces, si quieres arma Jerusalén, trae un ejército, pone aquí soldados. Todo el mundo quizá pensando: le agarró por jugar, está loco Ezequiel, está jugando con soldaditos. Y vuelvo y repito, Ezequiel está mostrando como si fuera, ¿verdad?, un estratega en guerra, que tienen normalmente el mapa y dicen: por aquí vamos a entrar, esto pasa. Pero Ezequiel está revelándoles cómo Jerusalén va a ser destruida, porque Yahweh es un hombre de guerra, como dice la escritura, y por los pecados del pueblo merecen ser destruidos, y Yahweh les está aún revelando cómo lo va a hacer, cosa que ningún hombre de guerra haría.
decirle al enemigo, así lo voy a atacar, a esta hora exactamente, sépalo. ¿Sí me explico? Normalmente en guerra es secreto, cuando menos se lo espere, sorpresa, y Yahweh más bien les dice, va a ser así, 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 porque no hay nadie que lo pueda detener, tanto así que ni siquiera le entiende. En guerra avisada no muere soldado, y Yahweh les avisa, tratando de que nadie se muera, y la mayoría aún así cae. Entonces, le dice, y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento, y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Entonces Ezequiel, haciendo todo esto con lo que serían básicamente muñecos, es como Yahweh lo que hizo con toda la humanidad antes de Yahushua. Y hasta podría decir no lo que hizo Yahweh, sino lo que un ángel hizo porque Yahweh le permitió. Y ahí más bien se estaba dejando un reflejo de lo que pasaría después. ¿Sí me explico? Entonces, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento, y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Por un lado, el muro de hierro es particular porque aquí estamos hablando de algo que sucedería, bueno, no me quiero adelantar al capítulo, pero en sí, el hierro, como sabemos en la escritura, se conecta con Roma. Roma ahí todavía no existía, bueno, sí existía, pero no existía como imperio. No había llegado como Daniel lo profetiza después. Entonces, esta pared de hierro que está aquí estableciendo es como una representación, profecía de que sería Roma el principal imperio que destruiría el templo y después estaría en el fin de los tiempos, como lo vemos en las dos piernas de la estatua que vio Nabucodonosor. Y por otro lado, como diciendo que habría un bloqueo entre la ciudad, entre Israel o Jerusalén y Yahweh. Porque si Yahweh es representado por Ezequiel, y Yahweh le está diciendo ponga una plancha de hierro en medio de usted y la ciudad, es como diciendo así es lo que está entre el pueblo y Yahweh. Por la falsedad de Roma, la gran ramera de Babilonia, porque es ese mismo espíritu, que curiosamente era Babilonia aquí, por la gran ramera de Babilonia, la falsedad que ha enseñado Roma al mundo como si fuera la doctrina verdadera, se ha hecho una plancha de hierro, un muro de hierro que no permite, por ejemplo, que las oraciones lleguen, que el favor de Yahweh nos alcance. Bendito Yahweh, una vez que tenemos a Yahushua, eso es quitado, ¿verdad? Digo, nos alcanza en el sentido de como estábamos antes. Entonces, toma también una plancha de hierro, ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, que eso es para representar que Yahweh estaría en contra de la ciudad, ¿verdad? Entonces Yahweh es representado por Ezequiel, pone un muro de hierro para representar así de lejos estamos, así de difícil es que me lleguen sus oraciones, así es de difícil que me vean, porque lo que ven es a Roma, lo que ven es hierro, lo que ven es guerra, lo que ven es espada, todo eso representa el hierro. Después dice, afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Entonces Yahweh le está diciendo a Ezequiel, vaya y avíseles, déles una señal a través de todo esto. Igual que Yahweh nos dio señal a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces, verso 4. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Vean esto, que mucho de lo que dicen los judíos es que una persona no puede pagar por los pecados de otra. Y eso ellos mismos lo contradicen porque ellos dicen que ellos han sido perdonados de pecados por el mérito de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que fueron perdonados por el mérito de Isaac, que estuvo dispuesto a ser sacrificado a pesar de no ser sacrificado. Entonces, ¿cómo tiene sentido decir que alguien que sí fue sacrificado no puede darnos el mérito de ese sacrificio? Cuando alguien que no fue sacrificado da mérito por ese casi sacrificio.
Entonces dicen una cosa por acá y por acá dicen otra. Entonces digo todo eso porque aquí se está, como decía, Ezequiel representa a Mashiach. En este caso el último principalmente, pero obviamente sabemos que fue Mashiach Yahushua el que tomó todo nuestro pecado, porque aún él tomó el pecado del último que viene como hijo pródigo. Entonces, dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. La casa de Israel, ese es el... ¿Se acuerdan que el reino de Yahweh de Israel se separó en dos? Los del norte y los del sur. Los del norte son las tribus de Israel. Aquí está hablando de los del norte. Curiosamente le dicen el lado izquierdo como lo negativo, como del norte viene el mal. Recuerdan que en los 4 ángulos de la tierra, el frente es el este, atrás es el oeste, la derecha es el sur, la izquierda es el norte. Entonces aquí vemos que dicen tu izquierda por las tribus del norte, que está conectado con el águila, por si algo, en lo que son los 4 animales, las 4 criaturas, porque uno no es un animal. Entonces, te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Entonces el Yahweh está por decir cuánto tiempo iba a dormir sobre ese lado, sobre el lado izquierdo, representando todos los años. Cada día que durmiese de ese lado representaba un año que el pueblo había pecado. Entonces ahí Ezequiel estaba tomando sobre sí los pecados del pueblo, como Mashiach lo hizo. Y curiosamente lo manda a dormir de un lado después del otro, que es como los dos pilares del árbol de vida. El pilar que representa a Yahushua, el favor, y el pilar que representa la segunda venida, la ira o la justicia, Geburah. Entonces dice que duerma sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días. Por 390 años que estuvieron en pecado el pueblo de Israel en idolatría. Entonces él tenía que dormir 390 días de un solo lado. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Entonces, por decirlo en cierta manera, ¿verdad? En lo que respecta a Ezequiel, porque representa a Yahushua con lo que dije, aún un poco el último, pero en lo que respecta a Ezequiel es como diciéndole, usted al estar así de incómodo por esa cantidad de días va a estar rectificando. Le estoy dando a Israel la bendición de que rectifiquen a través de la incomodidad que usted va a pasar, por ejemplo, y del ejemplo que usted les va a dar, obviamente, también para que ellos vean lo que viene si no se arrepienten. Entonces, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. 390 en hebreo sería Shin Sadeh, que es el fuego del justo. ¿Cómo se representaría ese número? Lo que representaría en pocas palabras, porque se puede decir mucho más, ¿verdad? Como sabemos, cada letra representa más cosas. Y por si algo, las letras tienen valores numéricos, por eso el 390 se puede representar con 2 letras, la que tiene valor numérico 300 y la que tiene valor numérico 90. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Yahudá 40 días, día por año te lo he dicho, te lo he dado. 40 días iba a tener que estar durmiendo ahora del lado derecho. El número 40, ¿verdad? Es la letra Mem, la primera letra de Mashiach, Mesías, ungido. Representa también los 40 años en el desierto, los 40 días de Yahushua en el desierto, cuando fue tentado, y los 40 jubileos que habrían entre la primera y la segunda venida. Qué curioso que es la segunda vez y le dice 40 días, como dando a entender que la segunda venida sucedería 40 jubileos después de la primera. Y la primera vez que se acostó fue por Israel. Yahushua vino y dijo que vino por las tribus perdidas de Israel. Por eso fue a la samaritana,
que era ahí donde estaban las tribus perdidas de Israel, entre otras partes del mundo, ¿verdad? Pero principalmente en Samaria, que era parte de Israel. Mi punto es, Yahushua fue solo a Israel, y en Israel aprovechó para ir a las tribus perdidas de Israel, para representar que en la segunda venida iría al mundo entero, pero principalmente por los de Yahudá, 144.000. Recuerden que los 144.000 son de las 12 tribus, pero como siempre he explicado, recuerden que cuando el reino se dividió en dos, los pocos y los muchos son representados por el reino de Yahudá, los del sur, y el reino de Israel, los del norte. 2 tribus, 10 tribus, pocos y muchos. Entonces los 144.000 son los pocos, son representados por el término Yahudim. Los muchos son representados por el término Efraín, que también está conectado con el término Israel, las 10 tribus perdidas. Entonces Yahushua vino y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos, las tribus perdidas, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que se acuesta a la izquierda por los pecados de los muchos. Como Yahushua vino, curiosamente Yahushua en los 2 pilares es el de la derecha, como estaba diciendo ahora, porque es el favor para perdonar los pecados. El pilar izquierdo es el del último, pero vemos que ahí se está acostando más bien a la derecha. Digo yo, cuando representa la segunda venida, y es como siempre menciono, ¿verdad? Que un espejo es una imagen, sin embargo se ve al revés la imagen. Si uno tiene algo escrito bien, en la imagen se ve mal, al revés, o sea, en el espejo. Entonces, el primero y el último son como una imagen, el uno del otro, y por ende los cumplimientos se dan viceversa. Lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Y lo que uno cumple espiritual, el otro cumple literal. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Yahudá 40 días, día por año te lo he dado. También el 40, ¿verdad? Representa la cuarentena, purificación. El 40 representa aguas también, porque es la primera letra de Maim, aguas, y la Mem representa aguas, una fuente de aguas. Curioso, porque el 390 es el fuego del justo, y el 40 es el agua de vida. Pero repito, es como en el espejo, porque el fuego viene de segundo, el agua vino de primero. ¿Está claro? Pero lo estamos viendo ahí con los números, porque el 300 representa fuego, el 40 representa agua. Después continúo, dice, verso 7. Hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. Sí, dice brazo, ¿verdad? Como sabemos, Yahushua es el brazo. Y al decir descubierto, es como revelar su brazo, revelar la verdad, revelar a Mashiach. Que por ejemplo es lo que vienen a hacer los 2 testigos, dar testimonio de que Yahushua es Mashiach, el brazo de Yahweh. No solo eso, dice Takin, donde dice, aquí traducen al rostro, donde dice aquí, dirigirás tu rostro hacia el asedio, pero es más como establecer su rostro hacia el asedio, porque Takin es como de Yakin, otra conjugación por la tab en vez de la yud, pero Yakin es el nombre de uno de los 2 pilares, Yakin y Boaz, que estaba diciendo ahora como un lado que está durmiendo y del otro lado. Yakin y Boaz, Yakin representa la primera venida, Yahushua, el brazo. Entonces dice Takin como el pilar de Yakin, y dice tu brazo como Yahushua, que es ese pilar, Yakin, que va a ser revelado. Entonces, dice, hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. He puesto sobre ti ataduras, y no podrás darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Entonces, como Jerusalén iba a ser atada, entonces Ezequiel se tenía que atar a sí mismo para asegurarse de que no se iba a volver durante la noche, ¿verdad? Porque tenía que dormir solo de un lado. Entonces básicamente dormía amarrado. Bien cómodo. Entonces,
He puesto sobre ti ataduras y no podrás darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Ahora, son 6 diferentes cosas, diferentes alimentos. El número 6 se conecta con el sexto milenio, con el sexto día en que fue hecho el hombre, por ende el sexto milenio en que viene el Hijo del Hombre, que es como Yahweh llama a Ezequiel a través de todo el libro, Hijo de Hombre. Dice, toma para ti trigo, trigo como sabemos representa a los pocos. Cebada, en lo que representa dos tipos de... O sea, trigo y cebada, cuando los ponemos en contraste, representan pocos y muchos, porque cebada era como el trigo de los pobres. Y tristemente había muchos pobres. Y también pobres de conocimiento, pobres de entendimiento, que es principalmente a lo que me refiero con los muchos. Entonces, trigo, cebada, habas, en la suya se dice habas y lentejas. Las lentejas son el alimento del luto, ¿verdad? Al ser ruedas, se habla de que la muerte es como una rueda que va de un lado a otro, de una casa a otra, y no discrimina ¿verdad? A la persona que se lleva, puede ser rico, puede ser pobre, puede ser quien sea que se muere. Entonces, como la muerte anda rodando por el mundo, las ruedas, las lentejas representan la comida del luto. Cuando alguien muere, come lentejas, o se le da lentejas. Por eso Jacob estaba haciendo lentejas cuando llegó Esaú, preparándole a su papá por la muerte del abuelo. Aquí ponen trigo, cebada, frijoles, Paul. Alguien se llama Paul, le podemos decir frijol. Lentejas, Adash. Después lo que aparece como millo o mijo es Dohan. Y lo último es Kusemet. Con por, que aparece como frijoles. Se escribe Pej, Vav, Lamet. Como la boca del hombre que enseña. O sea, si lo vemos por letras. No lo voy a hacer con todas, solo con estas 3 que quedan, por si algo. Pero esto se podría ver como la boca del hombre que enseña. Dohan, que sería mi hijo, sería la puerta, el muro que desciende como la semilla, que podría verse como primero y último, el muro como la fortaleza, la nueva Jerusalén que viene de Nun, que es el que desciende como la semilla, y obviamente Yahushua es la puerta. Entonces podría ver más bien como la nueva Jerusalén que vendría a través de Yahushua, que es la puerta, y descendería a esta tierra a través del último, que es hijo de Nun. Y eso, repito, por las letras que lo conforman. Y Kusemet, que es la que aparece de último, avena. Entonces aquí el punto en sí, en lo que respecta a todos estos, es que son granos, son alimentos similares. Y en lo que respecta a este centeno, es Kaf, Samech, Mem, Tav. Entonces se puede ver como el reino, la corona, el trono, que protege, es Mashiach, quien murió en la cruz. El reino y la protección viene a través de Mashiach, que murió en la cruz. También se podría ver como el trono y el favor vienen a través de Mashiach y el último, porque la Tav es la última letra. Y Mashiach el título del primero. Espero que esté claro. Entonces, continúo. Decía, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Ponlos en una vasija y hazte lejem de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado. Entonces 6 tipos de alimentos que vienen de la tierra para representar al hombre que fue hecho en el 6º día del polvo de la tierra y que debía traer fruto para Yahweh. Pero unos traen muerte como las lentejas, otros traen vida como el trigo, los pocos, otros traen
testimonio, como fe, como los muchos, digamos, no sé. Y demás con lo que estaba viendo, que es otra forma de la menorá. Son 7 congregaciones. De las 7, en el medio hay una luz que es con la que se enciende a los demás y representa Moshe o Mashiach, y es el Shemesh. Con esa se enciende a los demás, por ende hay 3 de un lado, 3 del otro. Aquí al Hijo del Hombre, Ezequiel, le están diciendo: prepárese con esas 3 comidas como si fueran alimento espiritual que viene de los que tienen fe o de los que dicen creer en Yahweh, porque ahora que va a comer va a representar algo para el pueblo, que son los que están en rebelión y deberían traer fruto a Yahweh a través de sus obras. Dice: hazte lejem de ellos, pan de ellos, para el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Entonces no solo tenía que estar amarrado, dormido para un lado, tenía que solo comer ese pan que estaba haciendo. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. 20 ciclos al día. Curiosamente, recuerdan, Yosef fue vendido por 20 piezas de plata. El último es descendiente de Yosef. El número 20 se conecta con la letra Kaf, que es reino, trono, corona. También la palma de la mano, como el último, que es la mano de Yahweh, así como Yahushua el brazo es, Yahushua es el brazo. Entonces, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. Entonces no iba a poder beber todo lo que él quisiese, solo agua y solo un poco al día. Y eso era, o sea, es como un tipo de ayuno. O sea, no es ayuno, obviamente, porque si está comiendo, si está bebiendo, pero es como un medio ayuno, curiosamente. ¿Verdad? Porque no está no está disfrutando de la comida como lo hacía antes, y eso representa que el pueblo iba a caer en hambre y iban a comer lo que tuviesen de comida con sufrimiento, con lágrimas. Curiosamente, ¿verdad? También el hambre mundial que viene para el mundo en este tiempo final se da durante el tercer sello. Y como sabemos, ¿verdad? Eso está por empezar. Entonces, repito esta parte, dice: la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. La sexta parte, vean cómo el pan se hizo de 6 diferentes granos y el agua tenía que tomarse la sexta parte. ¿Verdad? Como el 6 ahí está en ambos, comida y bebida, porque representa al hombre. Yahushua vino como el agua de vida, el último viene a dar el entendimiento, que es el alimento sólido, como lo que explica Paulus, y él representa al revelar todos los misterios. Obviamente Yahushua también es alimento sólido porque él es el lejem, pero él dio las parábolas y no se les entendió, o sea, no se entendieron, y por eso Yahweh envía al último para dar un entendimiento más claro, como Yahushua mismo dice que él les habló en parábolas, pero vendría uno que les hablaría claramente, o volvería a venir y les hablaría claramente. Pero entonces dice, tras de eso tenía que cocinar y todo eso, entonces era cuando dormía así, pero durante el día solo podía comprar 20 ciclos para comer, lo cocinaba y se lo comía durante el día, y un poquito de agua. Dice entonces: la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, lo cocerás a vista de ellos. Oigan, en fuego de excremento humano. Esta parte de la escritura a mí me gusta muchísimo. Obviamente, ¿verdad? No por las razones que quizás algunos piensen, muy retorcidos en la cabeza, sino que Ezequiel es un profeta y Yahweh le dice: vaya y haga comida con excremento humano, algo que ningún sacerdote, dije profeta, Ezequiel era un profeta, bueno, el punto era que es un sacerdote. Ezequiel era un sacerdote
Hacer algo así para un sacerdote era inimaginable. Ustedes saben cómo son los judíos con respecto a la letra y lo que comen. Decirle a uno, cocine ahora eso en excremento humano, completamente una ofensa. Y Yahweh es el que le está diciendo al profeta que lo haga, para enseñarles una lección al pueblo. Obviamente, si Yahweh le está diciendo es porque no va a pecar o no se va a volver impuro al comer eso, porque Yahushua mismo nos dijo, lo que uno come va a la letrina. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Entonces este verso va de acuerdo a lo que Yahushua nos enseña, pero va en contra de lo que los judíos enseñan. ¿Sí me explico? Va en contra de todos los mandamientos de hombres. Y eso querría decir que Yahweh rompe su propia ley, porque aún está en el Antiguo Testamento. Y no tiene sentido. ¿Sí me explico? Ezequiel aquí pudo haber dicho, ok, está bien, vamos. Y Yahweh no habría podido decirle nada. Ezequiel no quiere hacer eso por su costumbre, por su carne, por también asco, y uno entiende. Entonces dice, yo dije, soberano Yahweh, mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. A Pedro, Hechos 10, donde Yahweh se le aparece a Pedro y le trae un mantel lleno de carne de montones de animales y le dice, mate y coma. Bueno, los animales, porque le dijo mate y coma. Y él le dice, no, porque misma situación. O sea, por la tradición, por mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. Pedro, al igual que aquí Ezequiel, está como diciéndole a Yahweh, ¿cómo se le ocurre? Usted no sabe que yo soy sacerdote, usted no sabe que yo no como esas cosas porque mi fe está... ¿Cómo Yahweh no va a saberlo? Obviamente que lo sabe. Yahweh no lo tentaría porque él no puede ser tentado a hacer mal. Uno es tentado por las pasiones de la carne. Entonces, cuando Pedro dice eso, es porque él no está entendiendo lo que está pasando. Y no lo entiende porque sucede 3 veces. Entonces, esto se conecta montones con Hechos 10. Es la misma situación. Aún antes, obviamente aquí, de que Yahushua nos dijera, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Mi punto es, esto va en contra de todo lo que tiene que ver con la tradición o mandamientos de hombres o interpretación de la escritura por la letra con respecto a lo que son dietas y qué se come y qué no se come. Porque si eso fuera así, Yahweh nunca le diría a un sacerdote suyo y al que lo representa, coma comida hecha en excremento humano. Verso 12, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano. Dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo las arrojaré. Entonces, por un lado está diciendo tristemente lo que el pueblo pasaría por la rebelión, en cierta forma ya ha pasado, pero principalmente, como sabemos, Yahushua vino y dijo, esto es mi carne, cuando tomó el matzá, el pan sin levadura, esta es mi carne, coman de ella, para ser uno con él. Y el mundo empezó a comerse la hostia, que es una galleta redonda amarilla que representa el sol, y el nombre Jesús, que está conectado con falsedad, porque no es el verdadero nombre, y verá, por no decir otro montón de cosas. Entonces, cuando comen la hostia o cuando comen algo en una doctrina falsa, pensando que es el Mesías, pero adorando a otro, invocando a otro, están comiendo otro pan. Si llevan otra doctrina, si invocan otro nombre, si tienen la imagen de un hombre que se ve completamente diferente, si interpretan la escritura de otra manera, tienen otro pan. Y ese es un falso pan. Y una cosa es el pan de vida, el maná que descendió de los cielos, y otra cosa es el pan inmundo que ofrece este mundo. Inmundo. Del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, dice, dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, su falso Mesías, su doctrina falsa, entre las naciones a donde yo los arrojaré. Por eso en estas naciones donde nos arrojó, nos enseñaron la doctrina falsa. Unos ya estaban aquí, bueno, de muchas maneras se dio. A los que echaron de España fue por no, si no se convertían al catolicismo en ese tiempo, los mataban. Muchos se convirtieron al catolicismo
otros dijeron convertirse al catolicismo solo para salvar sus vidas, más los que trajeron en esclavitud en barcos a Estados Unidos y los obligaron a creer en la Biblia que les dieron, con las traducciones que les dieron y la forma en que las interpretaron. De hecho, hace poquito vi una Biblia para esclavos que habían hecho. Era como el 40% de la escritura, porque sacaron todas las cosas que eran para los amos, todas las cosas que eran de libertad, de que el esclavo va a ser libre, y las únicas cosas que venían: respete a su amo, cumpla con el servicio, esto y lo otro, todo lo que tenía que ver con que el esclavo continuase en la esclavitud. Hay mucha gente que dice que la escritura es un arma para esclavizar, que la escritura ha sido lo que han usado para esclavizar a todo el mundo, hay que deshacerse de la escritura. Si fuese así, ¿por qué estos amos tenían que quitar un 60-70% de la escritura para poder mantener a sus esclavos mansos? ¿Por qué van a tener que quitar algo si se supone que eso es lo que fomenta la escritura, según los incrédulos, según los ateos? Entonces, digo Yahweh: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Yo dije: soberano Yahweh, mi alma no es impura. Aquí ponen: declaración típica de un hombre como Ezequiel, que era al mismo tiempo sacerdote y profeta, y que sentía, por eso mismo, una fuerte repulsión frente a toda forma de impureza. Distinguir lo impío de lo inmundo era, en efecto, una de las funciones que la legislación del Antiguo Testamento asignaba a los Kohanim, ¿verdad? Entonces esto es una contradicción para la forma en que él entiende el sacerdocio. Como el Creador mismo le está diciendo: vaya y coma algo hecho en excremento humano. Soberano Yahweh, mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí, te permito usar estiércol. Ahora, esta parte me gusta mucho también, porque es como Yahweh pudo haber empezado con eso, porque él sabe todo. Él pudo haberle dicho: cocínalo en estiércol. Pero no, le dijo en excremento humano, porque eso era lo que perfectamente representa el pan inmundo que comen las naciones. La falsa doctrina es excremento humano, porque es un desperdicio espiritual que salió del hombre, porque fue el hombre que lo inventó con las doctrinas de demonios que le enseñaron los espíritus a los que adoran. ¿Sí me explico? Entonces es excremento humano lo que la gente está comiendo, obviamente simbólicamente hablando, sí, como analógicamente. Entonces, análoga. Entonces, dice: y me respondió: he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Mi punto es que si alguien quisiese decir: no, al final Ezequiel no comió en excremento humano, comió en buey, entonces no fue tan impuro. Sí, pero vemos que Yahweh, la orden que le dio inicial era excremento humano. Así de simple. Y es como con Pedro. Pedro, después de 3 veces, él no comió. Está bien, si no quiere comer, no coma. Allá usted. Pero no llame impuro lo que yo he hecho puro, le dijo a Pedro. Y por eso después Pablo también explica: el que tiene fe fuerte no contienda contra el que tiene fe débil. El que come de todo lo hace para Yahweh, y el que no come nada lo hace para Yahweh. ¿Por qué? Por su fe débil. Pero lo hace para Yahweh. Si él piensa que eso es lo que Yahweh quiere, ahí está haciendo algo bueno, porque está haciendo lo que Yahweh quiere según lo que él ha interpretado hasta el momento. Entonces, que el que come todo no desprecie al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come de todo. Entonces Pablo se explica que depende de la fe lo que se entiende de la escritura, y por ende hasta lo que se llega a comer o no comer. Pedro no comió porque su fe no estaba a ese nivel, sorprendentemente, a pesar de ya haber visto a Yahushua resucitado y todo, pero todavía no había recibido ese entendimiento tan clave de que los gentiles entrarían, lo cual era representado por los animales, ahora entrando en el menú. ¿Sí me explico? Que es básicamente el punto. Vea el menú, ahora es más grande. ¿Por qué? Porque ahora todas las naciones pueden entrar al reino. Entonces,
Dice, y me respondió, he aquí que te permito usar estiércol de bueyes. Curiosamente, le dijo primero de hombre, después le dice de buey. El último es el hijo del hombre, que viene como el buey, porque viene a morir en Yom Kippur, como el becerro de Yom Kippur. ¿Verdad? En la escritura, buey, becerro, toro, depende de la traducción, y también en el mismo hebreo hay sinónimos. Entonces, a veces se usa uno, a veces se usa el otro. En sí es el mismo animal que se llevaba para el sacrificio de Yom Kippur. He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Entonces, a través de que Ezequiel iba a tener que vivir de esa manera, se estaba revelando que el pueblo iba a vivir de esa manera. Por eso, a través de ver lo que hizo Abraham, Isaac y Jacob, las tribus, se nos revela qué es lo que haríamos nosotros, pero de otra manera. Dice entonces, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Por eso él va a tener que comer menos. También, como ustedes saben, yo siempre pienso mucho, por eso me quedo trabajo, pensando en cómo esto se puede conectar con el momento que estamos. Y ya bueno, se está diciendo esto para ahorita. Y obviamente pues se puede aplicar porque por lo del COVID la economía va para abajo. Como he dicho, si todo empieza ya, pues el hambre mundial se daría el otro año. Como a mediados, de inicios a mediados del otro año. De ser así, ¿verdad? Por si algo. También un año en tiempo profético es inmediato. Pero para el ser humano un año es suficiente para que se le olvide un montón de cosas que ha aprendido. Entonces, veremos qué pasa porque me parece particular aquí estar leyendo esto. Y como les digo, en el caso de Ezequiel, Yahweh le dice a Ezequiel, el pueblo va a pasar por algo, entonces usted pase por eso primero. Para que usted experimente lo que el pueblo va a experimentar y entienda lo que Yahweh como creador siente al ver lo que hace su pueblo y lo que le tiene que hacer a su pueblo por castigo y demás. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Por peso y con angustia, o sea, no van a poder comer lo que quieran, van a comer apenitas y angustiados porque no van a saber si van a poder comer al otro día. Después dice, y beberán el agua por medida y con espanto, por lo que está viviendo, por lo que viene. Curiosamente, la falsa doctrina produce miedo en la gente. Por eso vea cómo está el mundo, pidiendo la vacuna para amarrarse todavía más. La mayoría, bueno, depende de donde uno viva, obviamente, pero uno diría son cristianos, dicen ser creyentes. ¿En quién creen? En la vacuna, en Bill Gates, en el COVID. Porque tanto miedo le tienen al COVID cuando dice la escritura, temed a Yahweh. Y el temor a Yahweh es el principio de sabiduría. Pero el temor a COVID los está llevando a hacer un montón de tonteras, no preguntarse lo que hacen y odiar al prójimo porque piensa diferente. Entonces, beberán el agua por medida y con espanto. Además de que hoy en día, si hablamos ya del agua física, dependiendo del país, está súper contaminada, no solo por la suciedad que el hombre ha producido, sino también porque en muchos países le ponen cosas para enfermar a la gente, para bajar la población y demás. Dice, y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Esa es la razón por la que viene el hambre, para que al final la agarren el uno contra el otro y se destruyan entre ellos. ¿Verdad? En lo que respecta al hambre espiritual que va a haber, se va a volver más seria una vez que maten a los dos testigos. Y por ende, van a ver esto las personas. Para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad.